Entrevista con el doctor Lorenzo Córdoba el día de hoy, miércoles 28 de febrero del 2024. Muy buenos días, Lorenzo, me da mucho gusto saludarte a través de estos medios de la transmisión de Detona. Es un gusto, como siempre, tenerte aquí en esta plataforma. Al contrario, Raúl, es un verdadero privilegio estar contigo, con tu audiencia. Gracias. Oye, Lorenzo, pues tengo varias preguntas, porque desde que anuncié que te iba a entrevistar, pues ya te podrás imaginar que recibí una buena cantidad de mensajes. En primer lugar, se sienten complacidos la audiencia para que tú puedas transmitir tu opinión sobre los hechos que estamos viviendo, lo cual es un buen síntoma. Bueno, en primer lugar, me gustaría preguntarte, eh, claro, con toda la prudencia que tiene que ser del caso, ¿tú crees que el actual INE está trabajando de acuerdo a los principios, a los valores, al código legal que le establece? Bueno, yo creo que sí, pero hay que dividir dos cosas. Una es la que tiene que ver con la estructura del Servicio Profesional Electoral, que afortunadamente después de que el Plan B fue abortado por la Suprema Corte de Justicia, al declararlo inconstitucional por la manera que muchos señalamos era arbitraria de cómo se había aprobado legislativamente hablando, pues esa estructura está a salvo y que constituye la columna vertebral del INE, la que ha venido realizando elección tras elección y dando buenos resultados, que tiene una capacidad operativa, yo diría ya legendaria, que a pesar de las complejidades del país, tanto sociales como de criminalidad organizada, etcétera, pues ha permitido que las elecciones ocurran y ocurran bien, ¿no? Con unos altísimos niveles de eficiencia técnica. Hay que recordar, Raúl, que el Plan B pretendía, entre otras cosas, pues prácticamente destazar, y esta es una expresión que utilizó en su momento el entonces secretario de Gobernación, instruyendo a los senadores de la mayoría para aprobar esa reforma, destazar al INE. En efecto, desaparecía así de un plumazo el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral, y ante el fracaso de esa intentona legislativa, pues esa estructura está incólume. Así que desde ese punto de vista, el INE y las y los ciudadanos tenemos las garantías fundamentales para que las elecciones se lleven a cabo con base y con apego a los principios de la función electoral. Dicho lo anterior, el INE no está gozando, ni el tribunal, hay que decirlo, el tribunal electoral está gozando un buen momento. Esto debido no tanto a las capacidades operativas y técnicas, sino más bien a las dificultades que están encontrando los miembros de sus respectivos órganos de dirección superior, el Consejo General por un lado y la Sala Superior del Tribunal por el otro, para lograr construir lo que depende de la gobernabilidad de instituciones colectivas, de instituciones colegiadas, es decir, pues los acuerdos, los consensos, la voluntad de escucharse y de construir a partir de eso, de una lógica de construcción o de tendencia hacia los consensos. Lo que estamos viendo es muy delicado, estamos viendo órganos profundamente divididos, bloques que se han prácticamente consolidado en ambos grupos, en ambas instancias, en ambas instituciones, que parece que no solamente no se hablan, sino que cada día tensan más sus posturas. Preocupa muchísimo, centrándome en el INE, que por primera vez en toda la historia, estamos hablando de más de 33 años, 34 años de historia de la institución electoral, por primera vez vamos a una elección tan grande y compleja como la que está en curso, sin que haya un secretario ejecutivo que goce del consenso de la mayoría de las y los consejeros electorales, como lo pide la Constitución. Hay una encargaduría de despacho, lamentablemente el tribunal le dio manga ancha a la presidencia del INE para que pueda abusar de esta figura, al grado, y eso se ha traducido en los hechos, de 18 órganos de dirección del INE y unidades técnicas, 13 hoy trabajan con encargados de despacho, cuando todos estos, incluyendo además al secretario ejecutivo,
pues deberían ser, sí, claro, propuestas de la presidencia. Esa es la facultad legal y constitucional que tiene la presidencia de INE, pero deben gozar del consenso de cuando menos 8 de los 11 consejeros, es decir, una mayoría calificada. Y hoy lo que tenemos es a técnicos, a los responsables de la operación de la elección y a la responsable de la conducción operativa del instituto, que es la Secretaría Ejecutiva, que gozan solo del consenso de la presidencia del Consejo, porque son encargados de despacho. Entonces eso es muy preocupante. Hemos visto escenas que rayan en lo surrealista, propuestas que hace la presidencia del Consejo que gozan del consenso como para alcanzar esa mayoría calificada, pero que se aborta porque la misma presidencia es la que decide votar en contra de sus propuestas, lo cual es surreal, por decirlo menos, con lo cual hasta se levantan suspicacias de si lo que no se quiere es construir desde adentro alguna especie, digamos así, no voy a decir sabotaje, pero sí de condiciones de ingobernabilidad. Eso es muy preocupante. Creo que el problema es de los 11 consejeros, es del colegiado. Cuando no se logran los consensos es porque no hay capacidad de quienes integran un colegiado para ponerse de acuerdo, y eso pues puede transminar en dos sentidos. Por un lado, afectar la confianza que se tiene en el INE y que afortunadamente pues, se dejó muy alta. La confianza del INE hacia finales del año pasado, producto de largos años de construcción de la misma, rayaba el 80%, con lo cual el INE se ha convertido en la institución que mayor confianza pública tiene en el país. Pero esa se pierde muy rápido. Así que estos desacuerdos pueden provocar una merma en la confianza hacia dentro de la propia institución, es decir, la estructura que trabaja bien y sabe trabajar muy bien, pues puede encontrar problemas al ver un órgano de dirección tan dividido, tan poco claro en sus directrices. Puede provocar que los partidos políticos intenten aprovecharse de ese hecho, meter la cuña en donde hay divisiones y tratar de sacar raja para sus propios intereses de parte. Y pueden también generar una merma en la confianza ciudadana, es decir, a mí me ha tocado ver gente que ha salido, que se me ha acercado y me ha dicho, oiga, yo salí a marchar para defender al INE, pero qué lástima que lo hayamos perdido. Y yo digo, no lo hemos perdido. Pero la otra cosa, y con eso termino esta respuesta, Raúl, es que además esas divisiones, esas fracturas y esa incapacidad de construir consensos se puede traducir, como ya lo estamos viendo, en peligrosos retrasos o decisiones administrativas que pueden poner en riesgo la elección. Hubo una serie de decisiones que afortunadamente la mayoría de consejeros abortó, como por ejemplo, no ante el recorte presupuestal, que por cierto, por primera vez en 4 años no fue impugnado, con lo cual el INE se allanó a la decisión arbitraria de la Cámara de Diputados, que impuso el recorte presupuestal más grande de toda la historia para un año con elecciones federales. Si quitas lo de la revocación lo de la consulta popular, que al final del día no ocurrió, pues el recorte efectivo es de más de 1.500 millones, del orden de 1.500 millones de pesos, y que estuvo llevando a punto de provocar decisiones tan absurdas como que por primera vez en 30 años se cancelara el fondo de observación electoral, de apoyo a la observación electoral. Afortunadamente una mayoría de consejeros lo restableció, a pesar de que el proyecto que la presidencia y la secretaría de la dirección de administración habían presentado no lo incluía. Afortunadamente lo pusieron, pero hoy nos estamos dando cuenta que 3 meses después todavía ni siquiera se han nombrado las normas de operación de ese fondo. Las campañas arrancan este viernes, los observadores deberían ya estar trabajando en campo, y pues el INE, por estos descuidos, quiero ser muy pulcro, no quiero pensar mal, por esos descuidos de impericia administrativa, pues prácticamente por ahí los hechos van a sabotear la existencia de ese fondo. O, por ejemplo, los retrasos que se han hecho públicos por investigaciones periodísticas, por reportajes de la prensa, los retrasos en la contratación de celulares, en los uniformes de los capacitadores, que hoy ya están en campo y que no tienen herramientas de trabajo para poder hacer su tarea adecuadamente, tienen que cargar a mano y no con los celulares, por lo tanto los sistemas, por lo tanto se duplican las cargas de trabajo. Es decir, eso es lo más delicado, que por esa impericia o incapacidad o descuido administrativo de parte del vértice del instituto, pues estén generando problemas técnicos operativos que en el pasado eran inexistentes porque estaban ya resueltos. Entonces eso sí preocupa, Raúl. Así que al INE, por eso, como lo que decía yo en el Zócalo hace la semana pasada,
pues hay que apoyarlo y defenderlo frente a los ataques, pero no hay que darle un cheque en blanco, porque hay que estarlos observando y exigiéndole que hagan bien su trabajo, ¿no? Claro. Fíjate que tocaste, ya me diste respuesta a una de las preguntas que tenía, porque he observado que hay mucha inquietud en la ciudadanía, pero también en los capacitadores que andan en la calle tocando puertas para conseguir personas que integren las mesas de casillas. Claro. Y una de las quejas es precisamente que no cuentan con el equipo suficiente. Es más, no cuentan ni siquiera con el uniforme ni los chalecos. Los celulares que les dieron, por ejemplo, aquí en Monterrey, ya son de generaciones de hace 2, 3 generaciones atrás. ¿Verdad? O sea, trabajan, ¿verdad? Pero no tienen la misma capacidad y fluidez y rapidez para hacer la operación, ¿verdad? Pues mira, es que ese es el problema. Cuando administrativamente no tienes una diligencia o una expertise, digámoslo así, como el que se requiere, puedes acabar provocando por negligencia, por descuido, por inexperiencia, puedes acabar provocando afectaciones graves al buen desarrollo del proceso electoral. Mira, el día de hoy los capacitadores que tienen uniforme, porque algunos sí los tienen, chalecos y demás, es porque el INE había tomado previsiones y en las bodegas del INE existían remanentes de las elecciones de 2021. Es decir, están utilizando lo que el INE afortunadamente con previsión había almacenado. Pero el no tener un chaleco es algo para un capacitador, el no tener el uniforme es algo súper delicado por 2 razones. Una, porque en ocasiones pueden colocarlos en riesgo. Hay que recordar que los riesgos de seguridad, quiero decir, porque hay que recordar que ese chaleco en muchas ocasiones es una salvaguarda para poder entrar en zonas donde ninguna otra instancia del Estado mexicano logra entrar. Pero además les complica el trabajo, porque hay mucha gente que simple y sencillamente no les abre la puerta porque no logran identificarlos. Claro. Y eso les complica el trabajo. Es decir, son cosas que pueden parecer muy banales. Ay, hombre, el proveedor que contratamos resultó que era un proveedor chafa, que no tenía experiencia y que por ahorrarnos unos cuantos centavos, pues nos fuimos con uno nuevo, dejamos a un lado los proveedores que se conocían, que por cierto, eso hay que decirlo, empezar a decirlo, Raúl, muchas de estas decisiones han sido forzadas por un órgano interno de control que hay que recordar, el órgano interno de control del INE es designado por la Cámara de Diputados, que ha demostrado ser un órgano faccioso. No nos olvidemos que el anterior titular del órgano interno de control hoy se desempeña como director jurídico del gobierno del Estado de México. Es decir, no tuvo el empacho, me recuerda a un ministro, ¿no?, que dejó el cargo para sumarse a un cargo político, un cargo, el anterior, el de Contralor, que se supone que debía ser imparcial y apartidista. Y dejó, porque él hizo el nombramiento el día anterior o en las horas previas a presentar su renuncia, dejó como su encargado de despacho, para variar, a un funcionario que él es absolutamente leal. Entonces, cuidado, porque ese órgano interno de control ha interferido en decisiones administrativas que hoy nos están cobrando como sociedad una factura muy alta. Es decir, proveedores que no están cumpliendo y que pues prácticamente, no digo que no estoy acusando de ilegalidades, pero que pues en muchas ocasiones implicó que los proveedores previos que habían demostrado su capacidad para proveer servicios, pues hoy hayan sido o bien descalificados o no favorecidos con los fallos, y que pues bueno, estemos en una fase prácticamente de aprendizaje, es decir, empresas que nunca habían prestado servicios de esta magnitud y que, como la de los celulares, ¿no?, y que demostró pues que fue una pésima decisión, y ahora el INE está metido en un doble problema. Uno, de impugnar a esa empresa que incumplió con el contrato, y dos, pues tener que haber hecho una asignación directa para quien en el pasado había sido un proveedor que fue descalificado y que ahora pues, es el que está proveyendo los celulares. ¿Me explico? O sea, cuestiones administrativas que parecen menores pueden ser muy delicadas en la organización de una elección. Déjame decirlo de manera coloquial, hacer una elección no es una enchilame otra, Claro que no. Claro que no. De cocina, y si no sabes de cocina, peor. Claro que sé, lo entiendo perfectamente bien. Oye, pasando a otro tema, pero está ligado, por supuesto. El INE hace una semana, 10 días aproximadamente,
reconoció en el Consejo, en la sesión de Consejo, que hay de los 300 distritos federales electorales, hay 40 que se encuentran en situación vulnerable por la violencia, la falta de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, se está reconociendo que hay 40 nada más, pero yo estoy seguro que ha de haber muchos más. Y esto va a provocar también desconfianza, inseguridad en el elector y puede alentar, ¿cómo se llama?, el abstencionismo. ¿O tú qué opinas? Bueno, mira, este tipo de decisiones, de distritos o de secciones de alta complejidad, como se dice en el argot electoral, por distintas razones, la inseguridad es una de ellas, pues creo que tiene que hacerse público en una lógica de transparencia. No nos olvidemos que uno de los principios rectores de la función electoral es precisamente el de la máxima publicidad. Dicho lo anterior, creo que no basta con señalar eso, que hay que hacerlo, el INE está obligado a hacerlo, siempre lo ha hecho, sino sobre todo explicar paralelamente qué es lo que está haciendo el INE para garantizar que a pesar de esas condiciones especiales, pues la ciudadanía cuente con las garantías necesarias para poder emitir su voto y hacerlo con libertad y autonomía, por un lado, pero también las condiciones, las decisiones y las medidas que se están tomando para garantizar pues las mejores circunstancias posibles para todos los que están involucrados en el proceso electoral y que no suelen verse, los CAI, los observadores, el personal de campo del instituto y demás. Entonces yo creo que no es malo, al contrario, creo que es un acto de responsabilidad, además de que está obligado que el INE haga público esto, siempre lo ha hecho, pero creo que es importante precisamente para no incentivar o no desincentivar, al revés, la participación, pues que también se haga público las medidas que se están tomando para mitigar o para acotar o para enfrentar esas dificultades, ¿no? Ok. Aquí hay un problema de índole constitucional, mi querido Lorenzo, porque a final de cuentas el responsable de mantener y dar la seguridad a la ciudadanía es el gobierno. Sí, sin lugar a dudas. El INE... el INE no tiene la capacidad ni los instrumentos, tú lo sabes, para poder mandar vigilancia a cada uno de estos distritos federales electorales. Ni las facultades. Además. Ni las facultades, ni las capacidades, en fin, pero lo que por eso es muy importante, y entiendo que eso ha venido ocurriendo. Mira, esto no es nuevo, no hay que inventar el agua tibia. La coordinación con las instancias de seguridad federales y locales tiene una larga historia detrás. Y en ese sentido, pues yo confío en que pues esos grupos de trabajo, de hecho yo creo que se instaló hace ya tiempo un grupo de trabajo con la Secretaría de Gobernación y con las instancias federales de seguridad y las Fuerzas Armadas para avanzar en ese sentido. Pero sí es muy importante que eso ocurra, porque tiene razón, las condiciones de paz pública necesarias para que una elección se lleve a cabo no son responsabilidad del INE, aunque el INE tiene que coordinarse, si eso sí, con las instancias respectivas, ¿no? Claro, claro. Tengo otras dos preguntas que son, creo que también muy importantes. De acuerdo a tu experiencia, y si mal no recuerdo, en la elección del 18, de hace ya 6 años prácticamente, el abstencionismo alcanzó niveles del 40-45%. ¿Es correcto? No, eso fue la del 2021. La de 2021 una participación del 53%. La de 2018 fue una elección con un buen índice de participación, casi el 63, alrededor del 63%. Hay que recordar, Raúl, que desde mediados de la década de los 2000, desde 2006 hacia adelante, la participación en las elecciones federales ha ido gradual y paulatinamente a la alza. Claro, comparando peras con peras y manzanas con manzanas, es decir, presidenciales con presidenciales e intermedias con intermedias, ¿no? Elecciones intermedias. Pero bueno, eso da una cifra que no es nada despreciable, al contrario, es el nivel de participación europea por arriba del 60%. Si esa tendencia se mantuviera en automático, cosa que no está garantizada en absoluto y hay que trabajar para que ello ocurra, porque esa es una responsabilidad colectiva, ¿no? No solo de la autoridad electoral, sino sobre todo de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, etcétera.
tendríamos una participación que estaría oscilando entre el 64 y el 65%. Es decir, pues si piensas un padrón de casi 100 millones o alrededor de 100 millones, pues estamos hablando de 64, 65 millones de electores, que es una cifra muy alta. Pero bueno, nuestro paradigma por alcanzar hoy lo siguen siendo las elecciones de 1994, en donde, pues, entre otras cosas, por la violencia que se presentó, la gente salió masivamente a votar, asumiendo su voto como una manera de decirle no a esa violencia. Recordarás el STLN, el asesinato de Colosio, etcétera. En aquella elección, insisto, que sigue siendo el punto de referencia, participó el 79%, casi el 80%, ¿no? Y ojalá y pudiéramos en algún momento volver a esas cifras, ¿no? Que son cifras extraordinarias, diría yo, ¿no? Así es, así es. Tú acabas de tocar un tema así en forma lateral, pero estoy seguro que tú lo tienes muy bien definido. En esta ocasión de la elección del 2 de junio del 24, definitivamente siempre lo ha sido, pero ahora va a ser más significativa la participación ciudadana. El tema es cómo podemos promover que realmente haya más participación ciudadana. Bueno, es que la participación es un fenómeno complejo y que tiene múltiples aristas. Pero mira, déjame decirlo así, yo creo que estamos frente a una ciudadanía que, más allá de lo que pueda parecer, es decir, de su apatía, etcétera, es una ciudadanía que está bastante politizada y bastante preocupada por lo que está ocurriendo. Las marchas, digamos, el hecho de que haya habido 3 concentraciones en un año multitudinarias para algo tan extraño como defender una institución o un sistema electoral, etcétera, pues es un buen síntoma de esa preocupación, ¿no? Y de ese compromiso cívico. Pero evidentemente, pues hay muchos factores. Mira, la polarización que paradójicamente puede ser que estamos viviendo, ¿no? Con estos niveles de intolerancia, que paradójicamente podría ser un elemento digamos, que llevara a ahuyentar a la ciudadanía de las urnas, está en el mundo propiciando lo contrario. Es decir, en las elecciones de 2020 en Estados Unidos, las elecciones en Brasil en 2022, las elecciones del año pasado en Argentina, son elecciones que se dieron en un contexto muy polarizado, y la polarización, lejos de ahuyentar a la ciudadanía, por el contrario, la convocó en las urnas. Entonces, ojalá y que esta lamentable y execrable polarización es producto de la política mejor lograda del presidente López Obrador. De todas las políticas que ha implementado, la que mejor le ha salido ha sido la de dividir este país y la de sembrar el odio y la intolerancia en el debate público. Lo digo con mucha tristeza, de veras, pero pues es cierto. Ve nada más cómo estamos, ve el grito de narcopresidente en las manifestaciones. Así es. Del domingo 18 de febrero. Es decir, yo lo lamento porque pues creo que justamente por lo que se está luchando es por los valores y los principios democráticos, y uno de esos derechos es la presunción de inocencia, ¿no? Se estaba manifestando, la gente estaba manifestando a favor de esas instituciones que se buscan desmantelar y que son la garantía para que esas acusaciones puedan procesarse conforme a la ley, ¿no? El problema es que el presidente se lo ganó a pulso, ¿eh? O sea, claro. Yo no coincido con... Pero, pues, perdón, ¿cómo es aquel adagio popular? Siembra vientos y cosecharás tormentas. Es lo que está haciendo el presidente. Sí, el presidente lleva 5 años, lamentablemente, de una manera muy eficaz, dividiendo, ofendiendo, agrediendo a quien no piensa como él. Y bueno, pues hoy está pagando las consecuencias, ¿no? Claro. Ojalá y ese fenómeno, lejos de que yo lamento mucho, porque erosiona las bases de la convivencia democrática, pero ojalá ese fenómeno que está allí, que es innegable, pues lejos de ahuyentar a la gente de las urnas, pues la convoque a participar, digamos, ¿no? Y que la gente asuma que el futuro político de nuestra sociedad está en sus manos, de nadie más. Claro. Por último, mi querido doctor, debo de preguntarte lo siguiente. Es evidente que la aprobación o aceptación de la ciudadanía en general, del pueblo, pero yo le llamo también ciudadanía, sea tan alta a favor de López Obrador, alentada y fomentada por los programas sociales, ya que, de acuerdo a estadísticas oficiales, de cada 5 hogares que hay en nuestro país, en 3 de ellos, por lo menos un miembro de la familia está recibiendo un beneficio de los programas sociales.
Esto también trae como consecuencia, como dice mi esposa Tere, dice, ese es amor comprado, que no es leal, que no es fiel. Pues sí, pero a final de cuentas están recibiendo ese dinero y provoca una simpatía, una empatía. ¿Tú crees que esto, con todos los problemas que hemos estado viviendo de violencia en el sector salud, en el sector educativo, en muchos sectores, se puede revertir en los próximos meses o va a prevalecer esa simpatía o de agradecimiento por recibir esos bonos del bienestar? Bueno, mira, yo te diría, Raúl, que eso sin lugar a dudas genera empatía, pero yo creo que la principal razón de la alta popularidad del presidente no son sus políticas públicas, sino es su discurso, su capacidad discursiva de conectar, eso que a muchos les parece insoportable, que son las mañaneras, pues para mucha gente es un ejercicio inédito que celebra particularmente. Y desde ese punto de vista creo que esa es la principal razón por la que el presidente sigue manteniendo, a pesar de lo catastrófico de muchas áreas de gobierno, de muchas decisiones, pues sigue siendo pues el principal, la principal fortaleza política del presidente López Obrador. Dicho lo anterior y respondiendo a tu pregunta, pues mira, evidentemente hay quien, los programas sociales siempre, inevitablemente, tienen una dimensión clientelar en términos políticos. Pues eso está estudiadísimo y es normal. Pero de ahí a que sean el factor que determina los resultados electorales, yo creo que hay un trecho. Los programas, si no te explicarías cómo hemos tenido en los últimos 10 años los altísimos niveles de alternancia que son inéditos en la historia del país, que alcanzan a nivel agregado. Y que porque precisamente son los gobiernos quienes manejan los programas sociales, pero pues esa alternancia lo que implica es que estar en el gobierno no es garantía de que ganes, de que vuelvas a ganar. Al contrario, la probabilidad con este índice de alternancia, para decirlo de otra manera, que tiene un partido, que han tenido los partidos que han ganado elecciones, de volver a ganar el siguiente ciclo electoral es de apenas 1 de cada 3. Entonces yo creo que tenemos una ciudadanía cada vez más, sin duda tiene un peso los programas sociales. No me voy a decir que no. Mientras exista la mejor manera para combatir la compra, la coacción del voto, el uso político de estos mecanismos, pues es que deje de haber pobreza y que esos mecanismos no sean necesarios. Pero pues ya te dijo, el presidente ya dijo, ¿no?, que los pobres son los más agradecidos, por lo tanto, así es, pues tienen una utilidad política. Yo lamento mucho esas perspectivas, pero pues son ciertas, aunque no son, vuelvo a insistir, creo, determinantes, ¿no? Sí pueden influir, pero no son determinantes. Esa sería Yo creo que no. Ok. Muy bien, doctor, te agradezco mucho, de veras, estos minutos creo que han sido muy útiles y pues me voy a permitir no despedirme, sino decirte hasta luego, porque vamos a tener que seguir trabajando, van a ser meses muy intensos, estos 90 días que vienen, y posiblemente otras semanas más o meses más después del 2 de junio, porque yo creo que, espero que no, pero creo que se va a judicializar la elección en muchos niveles, y por lo tanto, pues tu opinión y tu experiencia y consejo siempre van a ser bien recibidos.